Buenos días a todos, mi nombre es Lorena Díaz de Hazte Oír y quiero dar las gracias a los medios asistentes y por supuesto a toda la gente que nos sigue vía streaming. Hemos convocado a los medios esta mañana a instancias del Ministerio de Justicia para presentar las 7 mejoras concretas al anteproyecto de ley orgánica que regula los derechos de protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada. A continuación, vamos a dar paso a Gador Joya, que concretará dichas medidas. Gador, por favor. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, en la que, como bien ha dicho Lorena, nosotros queremos presentar a los medios de comunicación de manera resumida cuál ha sido el eje central del informe que nosotros, a instancias del Ministerio de Justicia, hemos elaborado. Saben que el Ministerio de Justicia ha pedido una ronda de consultas, tanto a asociaciones favorables a esta reforma como contrarias a la misma, entre las que Derecho a Vivir se encuentra, ¿no? Y bueno, como tienen en la nota de prensa, nuestras propuestas básicamente son 7. Empezamos porque pedimos al Gobierno y al Ministerio de Justicia que se retire el supuesto del riesgo para la salud psicológica de la mujer. ¿Por qué? En primer lugar, porque este concepto, el concepto de riesgo para la salud psicológica de la mujer, es un concepto muy laxo, muy ambiguo, no existe dentro de las clasificaciones de enfermedades psiquiátricas de las distintas academias de psiquiatría, nacional e internacionales. Los psiquiatras hablan de enfermedades o trastornos mentales, no de riesgo para la salud de la mujer. El embarazo de por sí no produce ningún riesgo, no aumenta el riesgo de que una mujer empeore psicológicamente o tenga daños psicológicos, sino que lo que produce un daño a la salud, al estado psicológico de la mujer, son aquellas circunstancias adversas en las que ésta se encuentra embarazada o queda embarazada y contra las que hay que luchar. Se ha comprobado, y nosotros aportamos bibliografía médica en este informe, que en un estudio de muchos miles de mujeres que padecen, como digo, enfermedades mentales, estas pueden y deben ser tratadas en el embarazo. Nosotros hemos convocado y hemos celebrado una mesa redonda con psiquiatras de prestigio nacional e internacional que han dicho que las enfermedades mentales pueden y deben ser tratadas durante el embarazo y que éstas mejoran cuando la mujer da a luz, dado que el ser madre les motiva para cumplir un seguimiento y además pues se ha visto que muchos influjos hormonales durante el embarazo mejoran estas enfermedades. Por tanto, nosotros creemos que es posible luchar contra esas situaciones adversas, que son las que realmente ponen en peligro la salud mental de la mujer, y creemos que todos sabemos que el aborto no, está demostrado médicamente que el aborto no mejora una enfermedad mental, una situación de estrés o enfermedad mental en la mujer, y sin embargo sí que puede producir secuelas psicológicas en ella. Por tanto, todo va a favor de que este riesgo para la salud psicológica de la mujer no va a aportar ningún beneficio, desde luego a la mujer y mucho menos a ese hijo que es eliminado con el aborto. Además, nosotros pedimos que se equiparen, no concebimos que se puedan equiparar dos derechos iguales, no aceptamos la terminología que utiliza el ministro de Justicia de colisión de derechos, conflicto de intereses. No es equiparable el derecho a la vida de un ser humano con el derecho loable y deseable por parte de todos a un determinado bienestar social que en la medida en que pueda ser dañado o lesionado siempre puede ser recuperable, no así la vida humana que se elimina con el aborto. Otro tema muy importante en el que nosotros incidimos es en el supuesto eugenésico, en el aborto eugenésico, aquel que se permite porque el feto pueda venir con alguna enfermedad, discapacidad o malformación. El Gobierno ha anunciado, el ministro de Justicia ha anunciado, y nosotros apoyamos esta medida, que este supuesto eugenésico será abolido, pero alertamos de un riesgo cierto que existe, y es que permitiendo el supuesto del aborto por riesgo para la salud de la mujer, estos niños enfermos con malformaciones físicas puedan seguir siendo abortados
bajo este supuesto. Y en este sentido, lamentamos que el Ministerio señale con el dedo a estos niños enfermos, incluso en las declaraciones recientes, probablemente ante la división que hay en el mismo Partido Popular, y señale con el dedo la posibilidad de que, bueno, que puede que quede una puerta abierta para que estos niños con enfermedades puedan ser abortados si esto supone una alteración psicológica en la mujer. Por tanto, nosotros pedimos, uno, que el Gobierno y el Ministerio sea firme en mantener la abolición de este supuesto eugenésico y que también impida que el supuesto del riesgo de la salud de la mujer, en caso de no ser atendida nuestra solicitud de ser retirado, nos suponga una puerta de atrás para que niños enfermos, niños con discapacidades puedan ser abortados. Yo quiero hacer hincapié en que nosotros, aparte de en publicaciones médicas y científicas y que hemos basado nuestro informe, también lo hemos basado en las propias afirmaciones que el Partido Popular y en las propias propuestas que el Partido Popular hizo al gobierno socialista cuando se tramitó la ley AIDO. Fundamentalmente dos documentos que el Partido Popular presentó. Uno es el voto particular que presentó ante la subcomisión que debatió la actual ley del aborto, la que llamamos ley AIDO, y otro es el recurso que el Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional. Y por tanto, en este sentido, nosotros hemos hecho una reflexión sobre el término incompatibilidad con la vida, término al que alude el anteproyecto. Creemos que no se pueden hacer distinciones entre enfermos de primera y enfermos de segunda, y creemos que estos niños, estos hijos con enfermedades más graves aún que una malformación física, tampoco deben ser discriminados dentro de la discriminación. Y en este sentido les quiero leer un párrafo que el propio Partido Popular, ahora en el Gobierno, redactó en el recurso ante el Constitucional, que dice que en el caso de, refiriéndose a las enfermedades mal llamadas incompatibles por la vida, dado que hay vida desde el momento en que el feto se está desarrollando dentro del útero, el Partido Popular dice: ahí tenemos indudablemente una vida humana que va a nacer y sobrevivir tras el nacimiento, aun cuando adolecerá de una muy grave enfermedad. ¿Por qué en este caso esa vida no merece ser protegida? ¿Puede sostenerse con el artículo 15 de la Constitución española en la mano que esa vida no debe ser amparada por el Estado por el hecho de adolecer de una enfermedad extremadamente grave? Insisto, estas son palabras del Partido Popular y queremos recordarle al ministro de Justicia que en su anteproyecto se está apuntando a estos niños con estas enfermedades graves como posibles agresores contra la salud psicológica de su madre, y nos parece que esto no es aceptable, ¿no? Otro tema sobre el que incidimos es la profundización en el consentimiento informado. Queremos que el Gobierno y el Ministerio incida y profundice muchísimo más. Es muy importante que a la mujer, la ley de autonomía del paciente indica que cuando se va a llevar a cabo cualquier intervención ha de explicarse a la persona que va a ser sometida a esa intervención el tema, el eje central y fundamental del acto que se va a llevar a cabo. Y qué duda cabe que en el aborto el tema fundamental, el objetivo fundamental del aborto no es interrumpir un embarazo, sino acabar con él, y supone la eliminación de la vida que esa mujer lleva dentro. Esto no es ni coacción, ni supone una agresión contra la mujer, sino una mera información objetiva de lo que supone el hecho del aborto. Es importante informar. En el aborto hay dos vidas en juego, la del hijo y la de la madre, y a la madre ha de informársele al respecto de estas dos vidas. Sobre estas dos vidas, la madre ha de saber qué supone el aborto, supone la eliminación de la vida que se está gestando en su seno, y qué supone para ella. La madre debe de conocer qué riesgos puede suponer el aborto para ella, tanto físicos como psicológicos, basados en la evidencia médica y científica, y debe conocer cuáles son sus alternativas, cuáles son las alternativas a la práctica del aborto. Otro tema que pedimos es que se retire la financiación pública al aborto. Sabemos que hoy en día el aborto está costando a los españoles, en el tema del consentimiento informado nos parece muy importante entregar a la mujer una información de lo que en ese momento se está
extrayendo, llamémosle extrayendo de su útero, la vida que en ese momento está siendo eliminada, y esta información está contenida en una ecografía que nosotros pedimos que se entregue a la mujer. El entregar una ecografía a la mujer dentro del contexto del consentimiento informado nunca supone para ella una agresión ni un acto de violencia. No se le fuerza a la mujer a hacer una ecografía. La ecografía en el aborto se ha de hacer por ley, en primer lugar por cumplir de acuerdo a la lex artis, es decir, es imposible practicar un aborto si no se confirma que existe un embarazo, si no se confirma que el feto está dentro del útero, y además por ley es obligatorio hacer una ecografía porque ha de diagnosticarse la edad gestacional. Por tanto, no es que se obligue a una mujer contra su voluntad a hacer una ecografía, sino que esta ecografía por ley ha de hacerse, y nosotros pedimos que se entregue entre las informaciones que se le da a la mujer. Como decía, nosotros hemos pedido que se retire la financiación pública al aborto. El aborto cuesta todos los años 40 o 50 millones de euros. España no se puede permitir que los españoles paguemos con dinero público esta cantidad de dinero cuando no existen ayudas, no hay planes de ayudas a la maternidad, y nosotros creemos que es muy importante que el sistema sanitario público no financie el aborto, que además no puede ser encuadrado dentro del concepto de acto médico, ya que acto médico es todo aquel que se lleva a cabo con la intención de curar, prevenir o paliar, y en el caso del aborto ninguna de estas indicaciones se lleva a cabo. También pedimos que, en paralelo a esta propuesta, que supone un avance hacia la protección de la vida del concebido, aunque no total, en paralelo se presente una ley integral de apoyo a la maternidad. Vuelvo a remitirme al voto particular que el Partido Popular emitió ante la subcomisión parlamentaria, en la que dice que las mujeres abortan en casi la totalidad de los casos porque no se les ofrece una alternativa para no hacerlo. Estamos ante una mujer sola que busca, sigue diciendo el Partido Popular, que busca una solución a lo que ella considera un problema tan pronto como es posible, en donde sabe que encontrará menos obstáculos: las clínicas privadas. Son mujeres a las que dejamos solas ante su problema y las que, ante la falta de alternativas, obligamos a decidir entre su maternidad y su trabajo, su pareja o su familia. Pues bien, ellos mismos han de creer lo que en su día ante el gobierno socialista afirmaron y redactaron, y no concebimos esta reforma sin una ley integral de apoyo a la maternidad con dotación presupuestaria. Es necesario ofrecer a la mujer alternativas reales y eficaces, entre las que se encuentran esta ley, así como la agilización de un plan de adopción eficaz, un plan de adopción útil, un plan de adopción en el que se acompañe a la mujer y se le asegure la confidencialidad. Se ha visto que muchas de las mujeres que continúan su embarazo con la esperanza de que este hijo pueda ser dado en adopción finalmente se queden con ellos. También quería comentar que nosotros hemos pedido al Gobierno y al Ministro de Justicia que procure una mayor intervención del sistema sanitario público a la hora de emitir los certificados que permitan que la mujer pueda abortar en el caso de que no se suprima el riesgo para la salud psicológica de la mujer. Creemos que esto es fundamental para acabar con el fraude de ley que actualmente se viene cometiendo, en donde las personas que emiten estos informes son a la vez juez y parte, dado que tienen intereses económicos, dado que al practicar un aborto ganarán dinero con ello. Me remito de nuevo al voto particular del Partido Popular, en donde dice que la existencia es necesaria una garantía pública como mecanismo para evitar el fraude. El Partido Popular afirma que para luchar contra el fraude de ley debemos de incorporar al procedimiento actual una garantía pública que permita verificar sin conflicto de intereses y con todos los recursos que tiene a su disposición el Sistema Nacional de Salud. No se puede mantener el sistema, dice el Partido Popular, de que quien gana dinero con la realización del aborto
sea quien lo indique. Pues bien, desgraciadamente, esto no lo han llevado a la práctica en el anteproyecto. De momento esperamos que se corrija en este sentido y se va a permitir, según la propuesta, que sean psicólogos y no psiquiatras colegiados del Sistema Nacional de Salud los que emitan los certificados favorables a la práctica del aborto a la mujer, con lo cual podremos encontrarnos con un nuevo negocio que será el de los gabinetes psicológicos que ahora puedan aflorar, interesados económicamente en emitir informes favorables al aborto. Y con esto concluyo y quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer. Hola, ¿qué tal? Somos de Televisión Española. Yo le quería pedir, por un lado, que nos resumiera un poco su posición, porque nos ha hablado de cada una de las enmiendas que ha presentado al Gobierno, pero me gustaría pedirle que nos hiciera un pequeño resumen y la valoración de cómo del aborto. Y por otro lado, también le quería preguntar su opinión acerca del tema que se está debatiendo hoy en Bélgica sobre eutanasia en niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un lema y un objetivo, que es el del aborto cero, y desearíamos que en este momento se hubiera llegado ya a ese objetivo. Nos basamos en la evidencia científica de que hay una vida humana desde el momento de la concepción que se desarrollará sin solución de continuidad, salvo que se interrumpa o se elimine esta vida humana, y por tanto nosotros no concebimos el aborto como alternativa a un problema en un embarazo de una mujer. Por tanto, nosotros pediríamos que la ley que se hubiera presentado, la reforma, contemplara que ayudas a la mujer en el sentido de seguir adelante siempre y en todo caso con su embarazo. Dado que esto no es así, en los puntos que nosotros resumimos, si realmente el Gobierno y el ministro y el Ministerio se toman en serio todas las medidas que nosotros proponemos, podríamos acercarnos mucho, mucho, mucho a ese objetivo de aborto cero. Por tanto, yo creo que el resumen es tomarse en serio, es decir, hablar que el Gobierno se crea de verdad el título que figura en su anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido. Pediríamos que esa protección fuera sin fisuras y en todos los casos. Dado que parece que no hay voluntad de momento para que eso sí que pediríamos que al menos fuera, se pudieran equiparar los derechos, que se limitara a casos muy, muy, muy excepcionales, insisto, siempre afirmando que nuestro deseo sería el de haber recibido el anuncio de una reforma, de una ley de aborto cero. Y en el caso de la eutanasia infantil, que se está debatiendo, cuya ley de aprobación de eutanasia infantil se está debatiendo hoy en Bélgica, bueno, yo creo que es consecuencia de dos aspectos. Uno, ya que estamos hablando del aborto, creo que no es ni más ni menos que una consecuencia del desprecio a la vida humana desde la fase más incipiente de su desarrollo. Se desprecia el valor de la vida humana, se desprecia la vida humana de ese hijo antes de nacer, se desprecia nada más nacer. Tenemos el protocolo holandés que permite que a un bebé recién nacido en el primer mes de vida se pueda acabar con su vida porque viene con una enfermedad grave, y llegamos al caso en la que se desprecia nuevamente la vida de un niño en el que se asume que va a ser capaz de decidir sobre algo tan delicado, tan importante como es si quiere decidir seguir viviendo o no. Esto es si nos situamos en las fases incipientes de la vida. Y por otro lado, esto también demuestra que esto es una consecuencia de que cuando se aprueban leyes que no respetan la vida humana en todas sus fases, leyes que inicialmente se presentan como restrictivas y solo para casos excepcionales, se comprueba que se lleva a cabo la teoría, se pone en práctica la teoría de la pendiente resbaladiza, en la que una ley que inicialmente acaba siendo para casos excepcionales y restrictivas, como ha sido la eutanasia y como ha sido la ley del aborto, al final nos acabamos deslizando por una pendiente en la que al final todo vale, y por un lado acabamos aprobando en España leyes que permiten que acabes con la vida de tu hijo hasta la semana 14 solo porque puede que sea un niño y tú quieras una niña, y por otro lado acabamos permitiendo leyes que permiten acabar con la vida de un bebé de menos de un mes de vida porque ha nacido enfermo.
Hola, buenos días. Soy Sandra de Informativos 4. Buenos días. Mire, es que tal y como plantea la respuesta al tema de la eutanasia infantil, parece que elegir el que esta persona no siga con vida es la opción más fácil. Entonces, por lo que he leído, esta ley se aplicaría únicamente en casos en los que este niño no pudiese salir adelante por sí mismo, o sea, tuviese un fallecimiento inminente, y me gustaría que me explicase, o sea, un poco dar su versión de cómo estos niños evolucionarían de no poder realmente acogerse a una muerte asistida, como la quieren llamar, eutanasia infantil, que realmente es una decisión muy dura. ¿Y cómo podría salvarse esta situación? Si lo que usted me está planteando es el caso de qué hacer ante un enfermo, sea cual sea la edad, en este caso la edad pediátrica, ante el que se puede encontrar cualquier tipo de enfermo, ¿qué hacer? Pues hombre, yo como médico lo único que le puedo decir es que ningún médico se forma, ni estudia su carrera, ni hace su especialidad con la vocación de acabar con la vida de los enfermos. Esto en primer lugar, ¿no? Ante un enfermo lo que debemos de hacer es apostar por su máxima calidad de vida, desde luego por investigar y por promover todos los cuidados necesarios para curarle, y si no es posible, paliar. Es decir, un médico lo que tiene que hacer es curar y, en segundo lugar, paliar. El debate de la eutanasia, ya no solo a nivel pediátrico, sino a nivel general, es un debate en el que había que profundizar mucho, pero insisto, no se puede legalizar a favor de la excepción. Ya hemos visto cómo en Holanda se comenzó aceptando la eutanasia solo en casos muy puntuales, y como digo, se está acabando con la vida de niños menores de un mes de vida porque entre sus padres y los jueces lo deciden. Y yo creo que desde luego la solución fácil, se lo digo como médico y se lo digo como ciudadano de a pie, la solución fácil ante un enfermo, en este caso ante un niño, yo soy pediatra, que sufre y que tiene una enfermedad, la solución más fácil es acabar con su vida. Es lo más rápido y es lo más fácil. Pero desde luego, como médico, es lo más frustrante, y le puedo asegurar que para los padres que han luchado por la vida de sus hijos hasta el final, también lo sería, ¿no? Le puedo decir que ante un niño enfermo, lo que realmente merece la pena es procurarle un tratamiento, procurarle una curación, y si no, desde luego, acompañarle, respetarle y procurarle una dignidad y una calidad de vida hasta el final. Buenos días, soy Begoña Sanz de Radio Nacional. Usted ha dicho que quieren introducir el que se haga una ecografía, esto por ley debería ser así, pero al margen de lo que pueda suponer en el marco legislativo, ¿creen que el ver la ecografía para una gestante le puede disuadir de su intención de abortar? Quería que profundizara en ese tema. Gracias. En primer lugar, yo creo que se debe hacer por puro respeto y por pura obligación de cumplir con lo que realmente supone un consentimiento informado, completo y veraz. Ante cualquier acto médico, como digo y como contempla la Ley de Autonomía del Paciente, ha de informarse sobre el acto central, sobre el hecho central y el desenlace fundamental que ese acto viene redactado así, que ese acto médico supone. El hecho fundamental del aborto es que se hace para acabar con la vida de ese ser vivo, independientemente de su edad gestacional que hay dentro del seno materno, y yo creo que de eso ha de ser informada la mujer de la manera más objetiva posible, sin que haya posibilidad de coacción. Y desde luego un informe gráfico sobre lo que ese acto y sobre lo que en ese momento existe y sobre esa vida a la que afecta el aborto, yo creo que es algo que en primer lugar es deseable para que se cumpla realmente con un consentimiento informado, como digo, completo y veraz. Es muy importante para que se pueda asegurar que la mujer, a la hora de tomar la decisión de abortar, ha tomado una decisión reflexionada, pensada y libre. No se es libre a la hora de tomar una decisión si no se tienen toda la información y todos los factores a la vista, y estamos viendo cómo muchas mujeres
que han abortado se están lamentando y han afirmado que si ellas llegan a saber lo que en ese momento llevaban dentro o lo que les iba a suponer el aborto, no hubieran abortado. Por tanto, por respeto a la decisión libre, al derecho que la mujer tiene a recibir toda la información, en primer lugar, y por obligado cumplimiento de lo que un consentimiento informado, según la Ley de Autonomía del Paciente, obliga. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Iván de Antena 3. Mira, yo quería preguntar porque estaba leyendo aquí que bueno, todo esto, claro, es para favorecer los derechos del no nacido y también de la mujer embarazada, ¿no? Entonces estaba leyendo en el supuesto de violación que una violación supone un trauma violento y que abortar aportaría un trauma más a su vida. Entonces también veo que la solución a esto sería darlo en adopción, ¿no? Entonces una de las que proponemos. Una de las que proponen. Entonces yo me pregunto si eso no sería también añadir otro trauma más. Me gustaría que me explicase un poco cómo sería esto en el supuesto de violación. Qué duda cabe que deshacerse de un hijo siempre es un trauma. Yo soy madre y me imagino lo traumático que tiene que ser para una mujer tomar la decisión de deshacerse de su hijo. Ahora bien, se puede tomar la decisión de deshacerse de ese hijo, deshacerse entre comillas, de dos maneras, ¿no? Una es pues permitiendo que un tercero acabe con la vida de ese hijo del que una se quiere deshacer, como se hace con el aborto. Es una manera traumática y violenta para el hijo del que una se está deshaciendo. Y otra es deshacerse a través de la adopción, en la que se sabe que ese hijo, pues al menos podrá recibir el amor y el cariño de otras personas, que en ese momento pues una no puede o no quiere o no encuentra la forma de dárselo, ¿no? Esas son las dos formas que una mujer, una madre tiene de deshacerse de su hijo. Las dos, desde luego, ya digo, el hecho de deshacerse de un hijo es traumático. Me parece que la primera es mucho más traumática y es mucho más violenta, y a la mujer a la larga le supone muchísimo más sufrimiento que el haberse deshecho de un hijo que sabe que en algún sitio estará cuidado y feliz, ¿no? Yo creo que a la hora de tomar esa decisión está claro que el aborto para la mujer, lejos de lo que pretenden ciertos colectivos proabortistas defender, no es algo que a la mujer nos hace más felices, no es algo que a la mujer nos libera, no es algo que a la mujer nos realiza, es algo que a la mujer nos daña, que a las mujeres nos hace sufrir, y yo creo que siempre hay una alternativa. Y en este caso, desde luego, yo creo que es muy importante que la mujer sepa que existe esa posibilidad. Como digo, fundaciones y asociaciones que hacen asistencia a mujeres, Fundación Madrina, Red Madre, cuentan como muchas de las mujeres que inicialmente deciden abortar encuentran ayuda si no lo hacen, o mujeres que deciden seguir adelante con su embarazo con la finalidad de, en cuanto nace ese hijo, darlo en adopción. Cuando con el paso de los meses ven que su vida no se les va a acabar, acaban quedándose con él. Por tanto, yo creo que es una forma y es una vía de darle una alternativa y una posibilidad de vida a ese hijo y también a esa madre. Perdona que insista, pero entonces me gustaría saber cuál sería el derecho de la mujer en este sentido. Si me lo podría explicar. El derecho de la mujer es, nosotras las mujeres, nosotros somos las primeras que defendemos el derecho de la mujer a decidir cómo, cuándo y cuántos hijos se quieren tener. Y la mujer está en su derecho de decidir no seguir o no cuidar o no tener para toda su vida a ese hijo, y mucho menos cuando ese hijo pueda ser fruto de una violación, ¿no? Todos nos podemos hacer idea de lo que puede suponer para una mujer en ese momento pensar que toda su vida va a tener que estar cuidando al hijo de su violador.
esa mujer está en su derecho de no tener que quedarse con ese hijo, por supuesto. Ese derecho termina en donde empieza el derecho a la vida de ese hijo que lleva dentro. Por lo tanto, es muy importante procurarle a esa mujer un acompañamiento, y en ese sentido yo apelo de nuevo a esa ley, a esas medidas de apoyo que el Gobierno no contempla, que el Ministerio no contempla, acompañamiento de esa mujer durante todo su embarazo, ofrecimiento de casas de acogida, sustento, para que esa mujer pueda tomar la decisión libre de seguir, de quedarse con su hijo, de ser madre de ese hijo cuando nazca o de no serlo. Inma Aguilera, de Radio Nacional. A mí me gustaría saber, incidir en ese tema otra vez, porque pienso que no tiene muy en cuenta, a lo mejor, habláis de la mujer una vez que puede elegir, de si dar en adopción, y me parece una buena opción. Pero no tenéis en cuenta la relación que tiene la mujer con el hijo en sí. Por mucho que una mujer en un momento de su vida decida separarse de su hijo por las circunstancias en las que lo haya concebido, no tiene nada que ver, esa mujer convive toda la vida sabiendo que tiene un hijo en alguna parte del mundo. Yo creo que eso no se puede elegir rechazar. Y por otro lado, pienso que no tenéis en cuenta a lo mejor el sentimiento del niño, que en algún momento de su vida puede enterarse en qué circunstancias ha venido al mundo y que pueda entrar en contacto con su madre, y a lo mejor esta no quiera recibirlo. Gracias. Bueno, esa relación tan maravillosa que usted afirma o dice tener, que es cierto que se tiene, cuando una mujer da a luz a un hijo, o ese recuerdo permanente que esa mujer tendrá de ese hijo que ha dado en adopción, es fruto ni más ni menos de la relación que al afirmar esto, usted también afirmará y estará de acuerdo conmigo, se ha tenido previamente durante 9 meses de embarazo. Es decir, se tiene ese recuerdo y ese cariño y ese amor a ese hijo que ha sido dado en adopción porque previamente lo ha llevado 9 meses en su seno. No estamos diciendo que dar un hijo en adopción sea fácil. No estamos diciendo que el hecho de que esa mujer dé a su hijo en adopción le suponga para ella olvidar a ese hijo, pero es que eso tampoco ocurre con el aborto. Es decir, cuando esa mujer aborta a su hijo, ya sabe la frase que es más fácil sacar a un hijo del vientre de una mujer que de su mente, cuando usted está dando por supuesto que es que esto no ocurre con el aborto, ¿no? Es decir, que la mujer que da en adopción a su hijo se acuerda de él toda su vida, pero la que aborta a su hijo ya no se acuerda más de él. Pues bien, esto también ocurre, y ocurre de una manera mucho más traumática y con mucho más sufrimiento, y está demostrado que con muchos más problemas psiquiátricos y psicológicos después del aborto que después de la adopción. Eso en cuanto a la mujer. Y en cuanto al hijo, la pregunta sobre el hijo era el trauma de saber que un hijo puede ser adoptado. Bueno, pues vamos a ver, yo le puedo asegurar que hijos adoptados que se han librado de ser abortados pueden ser tremendamente felices, de hecho prácticamente todos lo son. Hay que acompañarles también en su proceso de información, y desde luego es posible que los hijos adoptados, siempre que se les acompañe, se les dé todo el amor que unos padres son capaces de dar, sean hijos biológicos adoptados o no, son tremendamente felices y además dichosos de poder seguir con vida, gracias a que hubo una mujer en su día que decidió no abortarles. Sí, mi nombre es Gador Joya y soy portavoz de Derecho a Vivir. De nuevo, muchas gracias a todos los medios por asistir a esta rueda de prensa y, por supuesto, a la gente que nos ha seguido vía streaming. Damos por concluida desde este momento la rueda de prensa y cerramos streaming. Gracias.